¿Qué te parece si la vida que tú tienes con dinero la pudiéramos hacer más grande? De tal manera que pues esa vida que tú tienes ahorita en este momento dijeras, bueno, la quiero de mejor calidad, la quiero de más tiempo, la quiero en otra parte, la quiero, no sé. El hecho es que la tienes aquí, aquí y ahora, y que es necesario que tú reflexiones, como decíamos hace un momento, reflexiones y pienses, te des cuenta de que esa vida hay que darle su justa medida. Y Raúl, ¿qué te parece si nos damos cuenta de esa vida que tenemos con nuestros familiares, con nuestros hijos, que muchas veces desperdiciamos? Sí, padre, es muy importante porque pues los principales valores que tenemos nosotros como personas pues son precisamente los seres queridos, la gente que nos rodea, que espera mucho de nosotros y que también recibimos mucho de ellos. Por eso es importante, también retomando lo que usted comentaba al principio, saber valorar lo que tenemos, tanto en recurso humano, vamos a llamarlo así, en afectivo, recurso afectivo, y también las cosas que nos proveen satisfactorias o comodidades, aquellas cosas que satisfacen nuestras necesidades. Sin embargo, es preciso valorizar cada una de estas cosas, darle a cada una de ellas su lugar. Los padres de familia confundimos muchas veces el tiempo que debemos dedicarle al trabajo o a los hijos o al esparcimiento, al descanso, y en la medida en que perdamos ese equilibrio, padre, es cuando empezamos a ver problemas en alguno de esos lugares. Es muy difícil decir cuál es la receta para mantener el equilibrio, pero lo importante es estar siempre pendiente de esos detallitos, de esas lucecitas rojas que nos van marcando, que nos van mostrando el hijo que se muestra un poco triste, el hijo que se aparta a lo mejor de la familia o de los amigos, la esposa que está de mal humor, nosotros mismos como padres de familia que no encontramos eso, que no sabemos qué, pero lo estamos buscando. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho cuando vamos a esas tiendas de conveniencia y estamos dando vueltas por los aparadores y no sabemos qué estamos buscando. Resulta que tardamos allá 15, 20 minutos cuando nos empiezan a presionar para que ya nos retiremos y decimos, no, no, espérate, me falta algo, pero no sabemos qué. Y al final acabamos tomando cualquier cosa que no sabemos si la queríamos o no la queríamos, la pagamos y nos retiramos. Y cuando la estamos comiendo nos damos cuenta que no es lo que estábamos buscando, porque muchas veces no sabemos qué es lo que estamos buscando. Y lo cambiamos con cuestiones económicas, como usted comentó hace un momento, o queremos compensar el afecto con otras situaciones. Entonces, valorizar lo que tenemos, valorizar nuestra vida, pero sobre todo reconocer y darle a esas personas que nos rodean en justa medida la atención, el cariño, lo que tanto como persona anhelamos todos, ¿no? Raúl, tú has utilizado dos palabras, valorar y valorizar, para que la gente entienda cuál es la diferencia. Bueno, valorar es reconocer lo que vale cada cosa, darle su justo lugar, perdón, su justo valor, no económicamente, sino en lo que representa para nosotros como personas. Estamos hablando de trabajo, de hijos, estamos hablando de las comodidades que ya tenemos en casa, de todo lo que hemos logrado trabajar y construir juntos a lo largo de nuestra vida. Y valorizar es darle a cada lugar, a cada cosa su lugar, darle su momento y su justa atención. O sea, podríamos decir que uno es el concepto y otro es la realidad. Así es. Así es. Bien, más claro no puede ser. Valorar es reconocer, me doy cuenta lo que tengo que hacer, me doy cuenta de mis equivocaciones, me doy cuenta de que pues ando mal, definitivamente, ¿no? Pero muchos de nosotros ahí nos quedamos, ¿a poco no? Yo creo que si ahorita en este momento te pones a pensar en tu vida, en tus actos, te vas a dar cuenta efectivamente que sí valoras, pero ahí nos quedamos y no actuamos. Y lo importante no es lo primero, sino lo segundo. ¿Cuántos de nosotros, cuántas familias no han valorizado, no han puesto en práctica precisamente aquello que han pensado? Hay un concepto también muy interesante en donde uno tiene unos ideales, ¿no? Y esos ideales, pues lógicamente,
se realizan con los hechos, con la vida, con los actos, ¿no? Yo quiero ser presidente de Europa, yo quiero ser Superman, yo quiero ser abogado, yo quiero ser... Sí, pero en los hechos resulta que no estudias, resulta que eres una persona que... eso, lo que estás pensando, ¿no? O sea, si tú en tus actos no logras subir para que ese ideal que tú tienes lo emparejes, pues va a quedar siempre muy distante. La ilusión, el ideal, nunca lo vas a poner en práctica. Y es justamente lo que nos acaba de decir Raúl, que me parece interesantísimo para que tú allá en tu casa lo manejes, lo platiques, lo converses, lo dialogues y te des cuenta con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, ¿por qué no? Valorar y valorizar. Valorar es darnos cuenta de cómo andamos en la vida, cuáles son las dificultades y problemas, o cuáles son las ilusiones también, ¿por qué no? Y valorizar es poner en práctica. Resulta que pues yo no tengo dinero y tengo que trabajar. Yo quiero el trabajo, yo quiero, pero sí, pero ¿y si no haces nada por encontrar el trabajo? Miren, yo he encontrado muchachos que han sacado a su familia de la tristeza, de la dificultad, de la pobreza. Chiquillos de 11, 15 años, ¿eh? No hablo yo de gente con carrera, no, no, no. ¿Cómo recuerdo aquel niño que iba a las tiendas súper, ¿verdad? Los súpers, ¿verdad? Hablaba Raúl hace un momento de ello. Y el niño ahí empezaba a embolsar las cosas y le daban y le daban y le daban. Y aquel niño llegaba con su mamá feliz, mira mamá, gané esto. Y ya con eso comían o cenaban. O aquel niño que estaba en la gasolinera limpiando el cristal o limpiando un poquito ahí los parabrisas, limpiando el coche. Llegaba con su mamá, mamá, mira, gané esto. Saliendo de la escuela, ¿no? Hombres que tenían justamente esos niños, más que hombres, esos niños, con esa ilusión. Y justamente estamos hablando del valor de la vida. La vida no es tuya. La vida no tiene precio. ¿Qué te dice a ti esta frase? Pues algo que tenemos que definir muy bien en nosotros mismos es que al hablar de la vida, pues se nos hace muy impersonal. Lo importante aquí es hablar de tu vida, de nuestra vida, de mi vida, que es el valor más grande que tenemos. Nada, ningún problema, ninguna cantidad de dinero, ninguna situación de trabajo, absolutamente nada que se nos presente como dificultad puede ser más importante o puede valer más que nuestra vida. Aceptar y reconocer eso que nosotros tenemos, que se nos dio como regalo, que es la vida, es lo más importante que tenemos que entender y que debemos de valorizar. Cuando nosotros provocamos o caemos en situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, pues es cuando estamos perdiendo ese valor, estamos dejando de pisar tierra y nos estamos confundiendo por cosas que pues pueden ser reemplazadas. Todo lo que es económico, todo lo que es material puede ser reemplazado en cualquier momento. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas económicos? Todos. Y pensamos que nunca vamos a salir de ellos. Sin embargo, seguimos y aquí estamos y se nos presentó alguna oportunidad y pudimos solventarlos o ahí vamos manejándolos. Pero la vida no tiene precio, la vida no tiene comparación con ninguna de estas situaciones. Entonces, ese gran tesoro, el tesoro que todos buscamos, ya lo tenemos. Es nuestra vida. Y lo importante es el uso que le vamos a dar, esa constante búsqueda de la felicidad con la gente que nos rodea, de hacer felices a los demás, que nos haga también felices, pues ese es el valor tan importante, Padre, ese es el tesoro tan importante que todos debemos reconocer, valorar, valorizar y aceptar, porque tener la vida en nuestras propias manos es nuestra mayor responsabilidad. Parece que vamos a hacer un examen ahora en este momento de todos los conceptos que estamos viviendo. Un poquito repitiendo para que nos demos cuenta, o repasando más que repasando. El maestro Raúl, pues bueno, ya tiene experiencia, así es de que vamos a repasar los conceptos. Valorar es darnos cuenta de nuestra vida. Valorizar es poner en práctica. Ahora bien, ese valor que nosotros tenemos, hay muchos valores, como nos decía, la vida, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? El trabajo,
la familia, los hijos, tantas cosas que a lo largo de nuestra vida nosotros podemos pensar. Con eso comenzamos el programa, de reflexionar, ¿no? De pensar. Bien, yo te hago una pregunta. Vas a hacer un elenco, una lista de 10 valores, ¿sí? Quizá ponte a pensar tal, lo vas escribiendo y en un determinado momento vas a poner cuál es el primero de todos ellos, ¿sí? Y lo subes. Y el segundo, y lo subes. Y el tercero, y así. Te aconsejo 10 valores, ¿no? Y una vez que los elenques, una vez que los escribas y los hayas puesto por prioridades, ¿verdad? Viene ahora la valorización. Vamos a ver si lo ponemos en práctica, ¿no? De tal manera que al hacer esa lista, ahora sí, te pongas a trabajar. Porque si no, pues nada más nos vamos a quedar con las ideas. Y las ideas, si no se ponen en práctica, de poco sirven, o de nada, ¿no? Entonces, nos decía Raúl, el maestro Raúl, la vida no tiene precio. Efectivamente, ¿por qué no tiene precio? ¿Es nuestra la vida? ¿La recibimos? ¿La damos? Yo creo que hay algo muy interesante, Raúl, en donde nosotros podemos darnos cuenta de que la vida la recibimos de Dios y la damos, ¿no? Así Los es. papás. ¿Qué te dice a ti esta frase? Pues realmente es eso, Padre, que es un regalo que tenemos, que se nos da de Dios y que absolutamente nadie puede disponer de nuestra vida, nadie. Nosotros tenemos libertad, que es otro término importante que conlleva otro valor importante que es inherente a nuestra condición de persona. Es importante que nosotros reconozcamos que absolutamente nadie puede disponer de nuestra vida y nosotros mismos deberíamos disponer de ella porque no nos pertenece, como usted mencionó hace un momento. Dios nos las da para que hagamos algo productivo con ella. Y marcar esa diferencia, Padre, entre existir y vivir, que muchas personas nos dedicamos a existir sin importarnos a dónde vamos, sin importar qué vamos a hacer con nuestra vida. Vivir es realmente reconocer ese tesoro que comentábamos hace un rato y saber que nosotros somos coprocreadores también. Nosotros como hombre y mujer podemos crear vida, podemos dar vida, obviamente producto de ese amor, de ese gran valor que nos hace entregarnos unos a otros. Y bueno, es un tema bastante extenso, Padre, pero lo importante es saber que la vida la tenemos, podemos darla y reconocer ese gran tesoro que Dios nos dio, pues es lo más importante hoy día. Sí, para que quede más claro lo que nos dijo él, o a lo mejor lo voy a poner un poquito más diferente, pero bueno, la existencia te la da Dios. Vivir, pones tú de tu parte. Y es interesante porque la existencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Ninguno de nosotros le dijo a Dios o le dijo a sus papás dónde querían nacer, de quiénes iban a ser, quiénes iban a ser sus papás. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, la vida la recibimos. Y el hecho de que la recibamos, hay que cultivarla, la gente dice, ay, cuídate como a la niña de los ojos, ¿no? ¿Y por qué parpadeamos? ¿Por qué parpadeas? Precisamente para que el ojo esté bien lubricado, de tal manera que tu ojo esté sano y se cuida, ¿no? Alguien te va a dar y tú inmediatamente cierras el ojo, ¿no? Precisamente porque lo cuidas. Hay un instinto en el hombre, ¿no? Ese cuidar el ojo. Pues bien, Dios nos da la existencia, pero nosotros vivimos con más o con menos intensidad, con más o con menos esfuerzo. Yo, terminando este bloque, al iniciar el siguiente, voy a hacer también unas preguntas que yo quisiera que ustedes allá en su casa las reflexionen. Vamos a ir a un corte, regresamos dentro de un momento y no se vayan porque está muy interesante. Estamos hablando precisamente el valor de la vida.